Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Entonces soy Rocío Lisbeth Encinas Torres y les voy a hablar sobre el artículo que es la prenda de enfriamiento por evaporación y deshumidificación para sistemas portátiles de soporte vital. Los autores Michael Denson y Wei Chen de Kerr Inc. y Grant Blue que es de la NASA. No es de una revista como tal, sino que es del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica del año 2013 y es un archivo que consta de 11 páginas. Bueno, pues aquí pueden ver el índice. Este proyecto está conformado por una introducción, requerimientos del diseño de la PET, desarrollo y más adelante les explicaré qué es PET y por último una conclusión. Entonces empezamos con la introducción. Ok, antes de entrar de lleno con el artículo, les quiero platicar un poco para sentar las bases, ¿no? Los astronautas producen producen calor y pues más aún cuando están realizando actividades, por lo que esto hace que suden. Si el calor no se extrae continuamente del traje espacial, su casco puede empañarse debido al aumento de la humedad y así como la persona puede deshidratarse por la pérdida de agua en su organismo. Entonces, para evitar esto, se utilizan ventiladores o intercambiadores de calor para remover el calor del cuerpo humano, así como también se utilizan prendas refrigeradas por agua, que son esta figura. Esta prenda de refrigeración es la primera pieza que se colocan los astronautas. Está hecha de un material elástico y tubos de agua. Son alrededor de 300 pies de tubos tejidos y cubren toda excepción de la cabeza, las manos y los pies. A través de estos tubos corre agua fría que está muy cerca de la piel de la persona y se utiliza para regular su temperatura y produce el calor y remover el calor, que se genere mientras esté realizando sus actividades, las cuales pueden horas. Este traje tiene rejillas de ventilación también que se extraen el sudor del cuerpo y ayudan a la circulación dentro del traje espacial. Ok, ya entrando en el artículo se muestra el concepto de control térmico y de humedad. En pantalla tenemos la tecnología actual y la propuesta, ¿no? Se busca que en ese artículo que los trajes espaciales del futuro estén diseñados para mantener condiciones sanas y cómodas para el usuario, así como disminuir su peso y la ventilación consumibles. Se propone una prenda de enfriamiento de evaporación y deshumidificación, la cual vamos a llamar PET. Esta prenda es como el calor sensible. Enfría mediante la evaporación del agua, siendo el vapor de agua producido captado por el radiador de cloruro de litio. Y este radiador mantiene una presión de vapor baja, con lo cual la PET puede realizar un enfriamiento evaporativo a temperaturas lo suficientemente bajas para que en el interior del traje sea cómodo. Vamos por el siguiente, empezando el diseño. Ok, el cuerpo humano es capaz de generar grandes cantidades de calor residual, sobre todo cuando se está realizando algún ejercicio pesado. Entonces aquí en la gráfica que se muestra en pantalla presenta la explosión de calor de los miembros de la tripulación en función con su nivel de actividad antes, durante y después de realizar ejercicio.
Y pues en la gráfica podemos ver que el rechazo de calor sensible, pues se podría decir que se mantiene constante, ¿no? Para un amplio, para los diferentes niveles de actividad que se presentan. Sin embargo, el rechazo de calor latente, pues varía mucho del nivel en que se está estudiando, sobre todo cuando se realizan 30 minutos de ejercicio, que es cuando se utiliza el porcentaje de ventilación no máxima. El rechazo de calor latente en este caso es más de 3 veces el rechazo de calor sensible, y además la producción de agua de 1 litro por hora, pues pueden causar incomodidad y poner en peligro a la persona dentro del traje a medida que el disminuye, pues conforme aumenta la temperatura central. Entonces, en base a la gráfica se asume que en un promedio más o menos la mitad del calor metabólico de los miembros de la tripulación rechazado es por la transpiración. En dicho caso, la del agua de reposición necesaria para una prenda refrigerante típica se puede eliminar utilizando una PET. Entonces, ahora una lista de requerimientos para el diseño de un sistema refrigerante para un traje espacial que opere 8 horas en como ambiente lunar nominal. Se necesita una capacidad refrigerante de 1280 watts hora, una temperatura de enfriamiento de 9 grados centígrados, una temperatura nominal de disipador de calor de 250 kelvins, y pues la duración de la misión va alrededor de 8 horas. Teniendo todo esto en cuenta, mediante estimaciones de tiene un peso de 6.1 kilogramos, proveyendo una densidad de refrigeración mayor a 210 watts por kilogramo, que consigue el requisito de la capacidad de refrigeración necesaria. Okay, ahora pasamos al diseño de la PET. Okay. El enfriamiento se genera mediante la evaporación de agua en una almohadilla hidrófila porosa. Entra en un bolsillo interior que está conformado por, la almohadilla es un espaciador flexible de estructura de poliuretano que se encuentra rodeada de membrana sólida de nafión, y a su vez este bolsillo se encuentra rodeado de lámina permeable de EPTFE de Gore, que esta es la marca, y nafión también es una marca. Entonces, de este lado se tiene una tela y fuera de las bolsas, ya de la bolsa, se encuentra una capa de malla protectora del lado del usuario, que es donde se está en contacto. Ok, entonces esta almohadilla es un volumen sellado que se acopla al absorbedor, que es el RASL, le pusimos que es el radiador absorbente de cloruro de litio. La presión, que es baja, de vapor de agua dentro de la bolsa, hace que el agua se difunda desde la almohadilla a través del nafión, de las membranas, y en la superficie interna y produzca el enfriamiento. El EPTFE hidrofóbico evita el contacto directo entre la almohadilla hidrofílica y el miembro de tripulación, asegurando que solamente el vapor de agua pueda fluir hacia la almohadilla que ésta absorbe calor latente. Ahora tenemos el desarrollo y las pruebas de la PET. Para producir prototipos de PET basados en el concepto de diseño visto anteriormente. Fabricación claves: un método para producir un espaciador flexible que se encuentre contenido en el interior del bolsillo de nafión y mantenga los canales de flujo para el vapor de agua. Segundo, métodos de unión y sellado para las láminas de nafión que rodean el espacio de vapor de agua. Okay, aquí tenemos un prototipo de la PET.
presentación de temperatura y presión. Se realizó pues un prototipo típico de un área de 1 pie cuadrado. Entonces el puerto de vapor está ubicado en el centro del panel para asegurar una absorción de agua uniforme, minimizando las diferencias de presión interna debido al flujo de vapor en el panel. En este panel de prueba se instalaron 2 tomas de presión a través del puerto de vapor que permiten medir la diferencia general en la presión de vapor desde la esquina del panel hasta el centro. Insertó un termopar a través del puerto para medir la temperatura interna del panel de enfriamiento. Después se realizó una prueba térmica a presión atmosférica. En esta se mide el rendimiento de la bolsa de prototipo PET usando una prueba de placa caliente de sudoración. Esta placa comprende una tela absorbente respaldada por un espaciador de calor y un calentador de película que simula la transpiración. La bolsa de nafión se colocó encima del material absorbente, pero siendo por un separador de malla hidrófoba de 2 milímetros de espesor. El material de la mecha extrae agua de un depósito para reemplazar el agua evaporada. Se midieron tanto la masa del agua extraída del depósito como la durante la prueba para la cantidad de calor disipado por la bolsa para proporcionar un enfriamiento sensible a la placa. Además, una mecha secundaria en la superficie de la bolsa frente a la piel simulada. Entonces se extrajo agua de la mecha secundaria y se evaporó para proporcionar un enfriamiento sensible. Realizadas en la placa caliente, la almohadilla alcanzó una potencia de enfriamiento total de 39 watts, una temperatura de piel medio de 34.5 grados Celsius. Además, se midió el rendimiento de la bolsa sin la mecha secundaria. Entonces, se midió pues, el enfriamiento latente. La disipación de calor latente fue de 18 watts a una temperatura promedio del 33.8 grados centígrados. Y pues, si pueden ver, estos valores son relativamente bajos debido a la resistencia a la difusión que presenta el aire a una atmósfera que se encuentra entre la piel simulada y la PET. Además, se tienen pruebas térmicas a presión parcial de vacío. Esta prueba se realizó en una cámara de vacío que está alrededor de 4 psi, que simula la presión del traje espacial. Se utiliza una geometría plana para simplificar la evaluación de los fenómenos fundamentales. En esta instalación incluye placa caliente de sudoración para proporcionar tanto el calor latente como el calor sensible a la PET. Se alimenta la mecha en la a través de una bomba de jeringa que esta es controlada por computadora para determinar la velocidad de alimentación de agua adecuada, comprobando la uniformidad de temperatura de la superficie de la piel, asegurándose de que no se esté goteando la mecha. Entonces aquí está la vista inferior y la vista superior del sistema armado. Y ya con los resultados se obtuvo a 4 psi, la bolsa absorbió 65 watts a una temperatura promedio de 33 Celsius. Entonces, pasando a esta gráfica, podemos observar que a medida que decrece la transferencia de masa, decrece, por lo tanto, más vapor de agua a través del aire a alcanzar la superficie de la membrana de nafión. Si la presión del ambiente disminuye a un valor muy pequeño, entonces la resistencia de transferencia de masa en el espacio del aire se volverá despreciable. Entonces, si extrapolamos
damos la gráfica, nos daría que la energía del enfriamiento sería alrededor de 75 watts. Entonces, tomando esto en cuenta, los resultados de enfriamiento por evaporación y deshumidificación de tamaño completo con una superficie de más o menos 4 pies cuadrados podrá proporcionar 260 watts de refrigeración, de los cuales 192 watts son de calor latente. Es la potencia de enfriamiento promedio necesaria para un traje espacial. Tenemos la evaporación interna por enfriamiento sensible. El prototipo proporcionó enfriamiento para de calor sensible al evaporar agua de una mecha externa. Esta mecha externa ya que se iba a alimentar el depósito de reposición de agua en el traje. Pero durante las pruebas esta mecha se enfrió mediante la presión de agua de las superficies internas de la bolsa de nafión y demostró alto enfriamiento en las pruebas realizadas tanto en la a presión atmosférica como a 4 psi. Sin embargo, se dificulta el controlar la cantidad suministrada a la mecha. Entonces, para el enfriamiento latente, se desarrolló un concepto para usar fibras fóbicas para evaporar el agua dentro de la bolsa de nafión. Entonces, el agua bombeada al colector, que son los colectores, van a llenar las fibras huecas. Si se aplica una matriz de fibras, el agua se evaporará a través de los poros. Siempre que la presión producida por la bomba no exceda el punto de burbuja de las fibras, solo saldrá vapor de las fibras y la cantidad de líquido de reposición suministrada a las fibras se regulará pasivamente. Y aquí tenemos pues la prueba de uniformidad de flujo, y poniendo la matriz de fibras huecas debajo de una hoja de papel termocromo. Entonces se empezó a bombear agua tibia y se observa cómo al empezar a aumentar su temperatura el papel va cambiando. Y pues se puede decir que es un cambio uniforme. Entonces, ya después de todo esto se diseñó otro diseño conceptual de la pera de fibra hueca para enfriamiento suplementario. Y además empezó con el ensamblaje de esta. Entonces entonces lo que hace es que se instala una hoja de fibra hueca dentro de la bolsa de las membranas, que sería entre el espaciador flexible y la membrana sólida. Entonces, este diseño incluye colectores duales que para un buen suministro con interconexiones flexibles para permitir que los colectores se muevan entre sí para una buena flexibilidad, adaptarse a la expansión de las láminas de nafión. Ya por último, pues las conclusiones. Pues la PET está diseñada para funcionar con un radiador ausente de cloruro de litio como parte de un sistema de control térmico y de humedad sin ventilación en futuros sistemas portátiles de hospital. Los prototipos han demostrado una capacidad de enfriamiento total de 65 watts por cada pie cuadrado a partir de piel simulada a una temperatura de 33.2 Celsius. Entonces, teniendo esto en cuenta, un enfriamiento de 4 pies cuadrados debería ser de proporcionar enfriamiento y deshumidificación. Y se está desarrollando un nuevo diseño de enfriamiento sensible mejorado, basado en la matriz interna de fibras huecas hidrofílicas, que es lo último que vimos ya, el nuevo diseño. Entonces, pues, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna